En mi vida como cristiano siempre hubo un versículo que me desconcertó mucho. Un versículo de esos que a veces uno se encuentra que no puede entender, que le rompen la cabeza y por más que uno quiere encontrar la explicación, no se la encuentra, no le encuentra una explicación lógica. Y este es el versículo de Juan capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice este versículo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo leía este versículo y me causaba contradicciones, porque yo decía, según lo que yo creo, según lo que yo puedo entender, todo aquel que es guiado por Dios, pues sabe a dónde va. Yo decía, sabe que va a una salvación, sabe que su destino final es estar con Dios después que no esté en esta vida. Entonces ese era un versículo que yo siempre como que trataba de decir, bueno, no lo entiendo, pero tampoco me voy a poner a pensar tanto en él, porque yo sentía que me causaba contradicciones, porque no podía entender cómo era esto posible, de estar caminando con Dios, pero aún así no saber o tener, por decirlo así, un camino incierto. Para mí era como si, aún conociendo a Dios, estuvieran divagando en dos pensamientos o algo así. Obvio, no podía entender bien a qué se refería exactamente esto. Entonces me puse a averiguar acerca de esto, qué era realmente ser guiado por el Espíritu, qué era realmente ser guiados por Dios. Entonces, buscando, encontré 3 ejemplos de esto y me sorprendió mucho, me rompió la cabeza y creo que es bueno que sepamos acerca de esto, porque realmente comprendí que sí, todos aquellos que son guiados por el Espíritu no saben de dónde vienen, no saben para dónde van, porque el Espíritu es quien los guía. Vamos a leer, el primer ejemplo es acerca de Felipe. Felipe se encontraba predicando en Samaria, dice la palabra de Dios. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Felipe se encontraba predicando en Samaria. Una vez está predicando en Samaria, dice la palabra que un ángel se le apareció y le dijo que se fuera al desierto. Felipe, sin preguntar, sin interrogante, él simplemente hace caso. Bueno, en ese entonces o en ese momento fue guiado por el Espíritu. Él hace caso sin preguntar. Una vez está en el desierto, va un etíope en un carro, va leyendo el libro de Isaías. El Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Vemos ahí que otra vez Felipe obedece sin preguntar nada. Una vez llega él donde el etíope le empieza a hablar acerca de Jesús y al final bautiza a esa persona. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo transportó del lugar donde estaba a otro lugar. Y lo sorprendente de esto es que del lugar donde lo transportó el Espíritu, donde estaba con esa persona etíope, al lugar donde llegó, había nada más y nada menos que 38 kilómetros. Entonces vemos que Felipe, en todo este transcurso de esta historia, esto que le aconteció, estaba siendo guiado por el Espíritu. No fue decisión propia de él decir voy a irme al desierto. Él lo hizo porque fue Dios hablándole, fue dirigido por el Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo nos guía, nos direcciona, pasan cosas sorprendentes que puede que al principio no entendamos, porque él diría, estoy predicando aquí en Samaria, muchas personas están aceptando a Jesús, muchas personas están aquí que están escuchando el mensaje, pero aún así él decidió obedecer a la voz del Espíritu que le dijo, no, vete al desierto. Y vemos qué sorprendente debió ser para Felipe estar en un lugar con una persona de un momento a otro, que el Espíritu lo transporte a otro lugar. También tenemos al apóstol Pablo, y miren lo que le sucedió a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 6 al 7, dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros. Él tenía pensado ir a predicar a algunas ciudades de Asia. Dice la palabra que el Espíritu Santo no se lo permitió. Vemos también ahí dirección del Espíritu Santo. Aunque ellos quisieron insistir, no se los permitió.
Y más adelante encontramos cómo el Espíritu Santo le muestra una visión a Pablo donde se le aparece una persona de Macedonia y le dice: ven acá y ayúdanos. Y él fue allá y predicó en Macedonia. Entonces vemos cómo la dirección del Espíritu Santo guiaba a estos hombres. Ellos a donde iban no iban simplemente porque yo quiero ir allá, sino que el Espíritu Santo los direccionaba. El Espíritu Santo al final era el que tenía la última palabra y decía: bueno, si vamos para allá, no vamos para allá, o si iban para un lado, les cambiaba el rumbo, les cambiaba la ruta. Ellos caminaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces ahí poco a poco pude ir entendiendo ese versículo que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 8. Como el viento son, o sea, los que son guiados por el Espíritu son como el viento. No sabe de dónde viene y tampoco para dónde va. ¿Por qué? Porque siempre está expectante a lo que el Espíritu va a decir, para obedecer a la voz que el Espíritu está diciendo, no nuestros propios deseos, no nuestras propias opiniones y no lo que nosotros queramos hacer por nuestra propia cuenta. Ahora, un tercer ejemplo, un tercer momento donde estas personas fueron guiados por el Espíritu Santo, y es el apóstol Pedro. Lo encontramos este relato en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 19 en adelante. Antes de estos versículos, Pedro se encontraba orando, dice la palabra, y tuvo una visión donde bajaba un lienzo del cielo y había todo tipo de animales que para ellos eran impuros, inmundos, que no podían consumir, y Dios le decía: mata y come. Él le decía a Dios que no iba a hacer eso porque en su boca no había entrado ninguno de esos alimentos en toda su vida porque estaban prohibidos. Y Dios le dijo que no le dijera impuro, inmundo a lo que él ya había santificado. Esta visión era referente a que los gentiles, o sea nosotros, también íbamos a recibir el Espíritu Santo, íbamos a recibir el Evangelio de salvación. Entonces, Hechos capítulo 10 versículo 19 en adelante dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, sin dudarlo ni un momento, ve que el Espíritu Santo le habló, él simplemente desciende y va con esas personas. ¿Qué sucede? Que al llegar al lugar donde esas personas lo iban a llevar, que el Espíritu Santo los envió a ellos, se encuentra con Cornelio, que era un centurión romano. Esta persona escucha acerca del Evangelio de Jesús y dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, así como cayó sobre los apóstoles en Pentecostés. Entonces vemos allí cómo el Espíritu Santo guía. Y antes de que Pedro fuera, igualmente un ángel de Dios se le apareció a Cornelio y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Entonces vemos que el Espíritu Santo obra, Él es real, una persona real. Y todos aquellos que son guiados por Él no se van a guiar por sus propios deseos, por sus propias emociones o sentimientos, porque de la misma manera Pedro, siendo judío, para ellos era mal visto que él entrara a la casa de un romano, de una persona extranjera, y más para hablarle acerca de Dios. Pero vemos que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Todos estos apóstoles, al principio, ellos no creían que el Evangelio iba a ser predicado a otras personas, que no fueran judíos, que ellos iban a ser salvos, pero ellos aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ellos aprendieron a no ser guiados por sus opiniones, por sus deseos, por lo que ellos pensaban, no hacerlo de la forma que ellos querían, sino que siempre escucharon al Espíritu Santo para hacerlo de la forma que el Espíritu Santo quería. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a obedecer la voz del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo, a acostumbrarnos a no saber para dónde vamos, a no saber qué vamos a hacer, sino que siempre estemos expectantes a ver qué es lo que el Espíritu Santo dice, qué es lo que Él quiere hacer. Qué bueno sería que nos acostumbremos a no movernos por nuestras emociones, por lo que queremos hacer nosotros, sino estar atentos, buscar tiempo a solas con el Espíritu Santo, tiempo para meditar en Él, para aprender de su palabra, para que a través de su palabra Él nos guíe, para que Él nos hable en nuestras vidas, porque así realmente podremos servir a Dios de la forma correcta. Podremos hacer lo que el Espíritu quiere que realmente hagamos.
Y me llama la atención también que el mismo rey David pedía igualmente a Dios ser guiado por el Espíritu Santo. En el Salmo 143, versículo 10, el rey David dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Wow. Vemos cómo el rey David le pedía a Dios que lo direccionara, que el Espíritu Santo estuviera con él y fuera su dirección. Sabemos que la palabra nos dice también que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si decimos o queremos ser hijos de Dios, escuchemos al Espíritu Santo, escuchemos lo que Él dice, no nos movamos por nuestras opiniones. Si Él dice derecha, no cojas a la izquierda, porque allí no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y qué bueno sería que siempre caminemos de esa manera. Entonces, espero que este video te sea de mucha ayuda, que podamos entender y comprender que en esta vida ya le pertenecemos a Él. No nos movemos según nuestra voluntad, sino según lo que el Espíritu Santo dice a nuestras vidas. Si este video te gustó, deja tu opinión en los comentarios, dale like, compártelo con otra persona que tú sepas que le pueda ayudar. Sin más que decir, recuerda que yo soy Wilton Martínez. Si te quieres suscribir, siempre estamos compartiendo contenido de bendición acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo en otra oportunidad por aquí con un nuevo video.